salí al baño, vomité y comencé a llorar. En plan, no puede ser que yo esté llegando a este punto. En plan, mental breakdown en ese momento. O sea, esto tiene que parar. Hello. Yo soy Aurora. Y yo soy Nicole. Y bienvenidos a Viceversa Podcast. Hoy, ¿Te portaste cómo? no sé, me estoy acostumbrando, pero me cuesta. Sí. Estamos hablando de lo que dijimos en el episodio anterior, que me pongo demasiado awkward cuando digo ese Viceversa Podcast. O sea, tengo que acostumbrarme. Más. Sí, más suelto, más natural. Me pasó. Ujú. ¿Cómo estás, amiga? Amiga, bien, emocionada por el tema de hoy. Un poquito Sí. nerviosa también, porque honestamente creo que en mi familia nadie sabe esto. Y mi familia tampoco. ¿Verdad? ¿Mi familia no sabe esto? Ay, la mierda. Amiga, o sea, estamos saliendo del closet Sí, pues en este video. Sí, mi familia tampoco. Creo que no lo había hablado con... Bueno, no con nadie, con mis amigas, ¿será? Yo creo que con mis Siquiera. amigas no, bueno, no sé, no me acuerdo. Creo que con nadie lo había hablado. O sea, hay una amiga mía que obviamente sabe esto porque lo viví con ella. Ok. O sea, como que las dos pasamos por lo mismo al mismo tiempo. Pero ya luego después, de hecho, le teníamos hasta un sobrenombre. Bueno, ahorita cuando lleguemos más a fondo, hablamos Ok. más a detalle. Como ya vieron en el título, Vamos a hablar hoy de vamos a hablar... desórdenes alimenticios. Yes. Y cómo... Que me parece cómo muy curioso. detectarlos. Siento que eso es algo bastante tabú todavía. Sí. Y me parece impresionante que casualmente cuando sacamos a relucir este tema, yo le dije, amiga, a mí me pasó, yo como que medio tuve un desorden alimenticio, lo quisiera contar y ella me dijo, yo también. Es como, ¿cuáles son las probabilidades de que de dos personas, dos hayan pasado por algo así? ¿Cuántas otras personas Siento que es no más habrán común de lo que pasado uno cree. exactamente por lo mismo? Y como se mantiene tabú, nadie, Exacto, nadie nadie le habla dice, de eso. nadie le dice. De hecho, aquí estamos nosotras que Tenemos más de un año conociéndonos y nunca habíamos hablado de esto. Qué ni loco. mi familia no lo Mi sabe familia tampoco sabe. Claro, gracias a Dios y a todo, la verdad, nosotras fue algo muy por Sí. encima. Gracias, o sea, comparado... gracias a Dios. Cabe destacar, nosotras no somos ¿Expertas? especialistas, no somos expertas en el tema. Vamos a hablar meramente desde nuestra experiencia y lo que vivimos. Si tienen alguna corrección o algún consejo o algo de acotar, Vamos a tratar de no llevarnos a términos como ujú, muy profesionales. específicos, profesionales, porque no estamos empapadas del tema. O sea, empapadas, vamos sí. a contar nuestra experiencia porque siento que puede haber mucha gente out there que le ha pasado lo mismo, justo como nos pasó a nosotras, Exacto. que siento que es más común de lo que parece. Y bueno, nada, se pueden sentir identificados, que no están solos, quizás están pasando por eso ahorita, contar un poquito cómo salimos de allí, cómo lo detectamos. Como supimos, tal vez en ese momento que estábamos teniendo un desorden alimenticio y nada, vamos a comenzar. Bueno, básicamente lo mío realmente empezó chiquita, pero yo siento que en mi caso, y quizás el de muchos deportistas sea así, cuando tú estás en un deporte desde tan chiquita a nivel profesional, o sea, a nivel con tanta disciplina, con tantas exigencias, yo siento que tu mente está un poquito más fuerte de lo normal o más débil de lo normal. Claro. En la gimnasia, o sea, desde que yo tengo uso de razón, a mí me dicen que estás gorda, o sea, por Dios, eres una vaca. En serio, qué locura, Con ¿verdad? vocabulario Qué- textual. Qué horrible. Horrible. O sea, ahorita yo lo Horrible pienso, y pensar que se lo estás diciendo a una niña, ¿sabes? niñas, a mí realmente nunca me dijeron, eres una vaca chiquita, porque yo chiquita hasta que me desarrollé siempre fui flaquita. Sí, flaquita palito. Y nunca fue un complejo porque como yo hacía gimnasia, nice, era flaquita y buenísimo. Pero mis amigas, obviamente, no eran gordas, o sea, eran flacas, pero eran un poquito más de rellenitas que quizás yo. Y les decían que eran unas gordas, y ahorita las vemos y dije que eras una niña primero. Y segundo, estaba flaca. Qué tristeza, porque esa gente no se da cuenta del daño de verdad que le hace a las personas. Y esa industria es bien delicada, porque ciertamente cuando tú estás en un deporte así como gimnasia, ballet, son demasiado exigentes con tu peso. Es que son muy estrictos. Y siento que Yo tiene sí que ser así. He visto mucho de eso. Pero siento que hay maneras. Claro. Yo siempre he querido que mi hija, cuando tenga una hija en un futuro, haga gimnasia, pero lo pienso mucho porque es un mundo demasiado deep. Es como demasiado delicado. Claro, es que me imagino que es igual que el mundo del modelaje. ¿Sabes? La industria, Similar. incluso la industria musical. O sea, cual, todo es tan como tan raro. estricto y tan, Sí. tan rudo, ¿sabes? Yo espero que hoy en día esté mucho más normalizado todo este tema de que no puedes decirle a una niña que es una gorda, una vaca, tú no sabes qué estás generando en ella. Claro, totalmente. Pero No, realmente no sé. Incluso
incluso a adultos, ¿sabes? Incluso a mujeres, a Es que si a hombres, un adulto- adultos, eso afecta muchísimo. Imagínate a una niña que Tal está cual. en proceso de desarrollo. Tal cual, tal cual. ¿Sabes? Y por eso más bien me impresiona que más personas de mi generación y como que de mi grupito de gimnasia no haya sufrido de esto, o quizás lo que acabamos de decir, quizás sí y no sabemos, ¿sabes? Claro. Yo sé la experiencia, como decíamos, voy a contar mi experiencia porque no quiero tampoco entrar en detalles ni Amiga, hablar de ¿qué edad otras tenías? personas. Yo tenía 16 cuando empezó esto. Súper pequeña. Sí. Básicamente, para resumir y no entrar en términos, yo vomitaba lo que me comía. No me atrevo a decir lo que había dicho. No sé si de verdad sufrí un desorden alimenticio porque siempre fue muy controlado. Nunca fue algo que iba más allá de lo que yo quería hacer aquí. O sea, siempre fue muy controlado. Como que, ok, comí demasiado, tengo que vomitar. Siempre. O sea, nunca fue algo así que iba en contra de mi voluntad o que lo hacía naturalmente. Entiendo. En mi caso fue un poquito distinto. A mí también, bueno, lo que yo pasé, lo pasé también bien chiquita. Tenía como 15 años. Exacto, justo me Estaba, para ver, estaba yo saliendo de cuarto año de Ajá. bachillerato. Ok. Entonces, más o menos esa edad. ¿Colegio? Sí, colegio. Qué locura. Y a mí me pasó en mi caso por una ansiedad demasiado grande que yo estaba viviendo en ese momento. Ok. Pero era más social que otra cosa. Ok. Me veía y yo sentía que me veía mal. Pero sí te pasó eso, o sea, tú te veías en el espejo Y yo sí sentía que sentías necesitaba estar más delgadita. que necesitabas vomitar para estar más Y delgada. cabe destacar que estaba extremadamente delgadita. Yo también igual que tú, yo también siempre fui como súper flaquitica. Pero es curioso porque, ves, en tu caso tú sentías que estabas, que Claro, necesitabas y estar cada más vez, flaca. y o sea, me afectaba al punto de pensármelo 2 veces si quería comer realmente acompañada de mi familia o si quería ir a la mesa con mis papás o si quería comer con mis amigos en un restaurante porque apenas terminaba de comer, Tenías a mí que. me daban esas ganas de salir corriendo, de ir al baño Qué locura. a vomitar. En mi caso fue diferente porque yo no lo hacía porque yo me veía en el espejo y me veía gorda. Yo lo hacía porque en la gimnasia me regañaban si estaba más pesada. Era por Entonces, lo estricto que eran ya. siento que por eso no puedo categorizar que yo tuve un trastorno alimenticio porque yo nunca me vi en el espejo y dije, "Ah, estoy gorda, tengo que Claro. rebajar y tengo que vomitar para hacerlo". Realmente entrenaba demasiado. O sea, estoy hablando de una niña que entrenaba 8 horas al día. Qué O sea, locura. yo vivía en un gimnasio. Comía relativamente sano. O sea, yo comía lo que me cocinaba mi mamá. No era, por lo menos hoy en día tienes la libertad de ir y comprarte una hamburguesa. En ese Exacto. momento yo comía el almuerzo que me hacía mi mamá, que era sano. Mi mamá toda la vida ha cocinado súper sano. Pero era esta sensación de, coño, tengo que estar lo más flaca posible porque si no mañana cuando me pesen me van a regañar. Entonces déjame comer porque tengo hambre, no voy a dejar de comer. Y ahorita voy y vomito y ya. Qué locura, O sea, vale. en mi mente a esta edad era así de fácil. Era como que Y- ¿cómo? Y sin pensar realmente las consecuencias. en ninguna clase de consecuencia. Ninguna. Era literalmente, ay, como porque tengo hambre y luego ya vomito y ya. Ahí también a eso voy, como que nunca era este sentimiento de "Ah, no puedo comer porque estoy gorda", ¿sabes? Nunca me sentí así. Siempre Claro. fue muy, suena mal, pero siempre fue como muy maduro, muy controlado, como si eso era lo más normal del mundo. Como que, sí, bueno, yo como de lo más normal, me disfruto mi comida rica y después voy y vomito. ¿Sabes? Era que ahorita le digo y es como, what the fuck. Yo recuerdo una vez, es que cuando te digo que este pedazo de mi vida fue traumático, te lo digo en serio. Hubo una vez que literalmente terminé de comer y estaba con mis amigas, con mi grupo de amigas, y estábamos en casa de una amiga. Y salí al baño, vomité y comencé a llorar. En plan, no puede ser que yo esté llegando a este punto. En plan, mental breakdown en ese momento. O sea, esto tiene que parar. Amiga, qué locura. Una niña Pobrecita. de 15, bebé. Pobrecita. Y pobrecita tú también. Pero es que no me siento igual, porque como te digo, para mí no fue una experiencia, o sea, fue de nuevo, no sé si es la mentalidad que te forjó la gimnasia de, era más como que ladilla tengo que vomitar. ¿Qué pasó? Obviamente llegó un momento que me acostumbré mucho y abusaba. Era y que me voy a comer este pan con Nutella X, ahorita lo vomito. Claro. ¿Sabes? Que era como, estás loca, o sea, llegué, ¿qué consecuencias tuve? Así que yo te diga, me salió acné, se me brotó la frente,
se me brotó como un acné raro, porque obviamente la presión de vomitar a cada rato, o sea, después de almorzar, después de cenar, esa presión de vomitar, la posición, se me brotó la cara un poquito y tenía mucha acidez. Claro. O sea, estaba a 2 pasos de tener una gastritis Claro. por estar haciendo eso. Qué Pero, locura. como te digo, siempre fue muy controlado. Siempre yo estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Ok. Y cuando me di cuenta que tenía que parar, que ya estaba pasándome un poquito, cuando empecé a sentir esa culpa. Mi modus operandi era, yo comía, esperaba un ratico, como hacer un poquito de digestión, porque lo hice tanto tiempo que ya yo conocía mi cuerpo y yo conocía cómo era la comida y qué comidas eran más pesadas que otras. O sea, una locura que una niña de 15 años haga todo esto y pase por todo esto y sus papás ni enterados porque, Claro. ¿sabes? Como que heavy eso. Es que eso es todo lo que estoy pensando en este momento. Ajá. ¿Sabes? La cantidad de niñas que realmente Que pueden deben estar haciendo pasando por esto. eso. ¿sabes? Y que los papás no están enterados en lo más mínimo. Porque no era que yo comía y, uy, me estoy vomitando, voy. Claro. Como para que mis papás se dieran cuenta. Yo comía de lo más normal y te ibas después. y después iba al baño. Entonces, ¿qué pasó? Se me olvidó lo que iba. En conclusión, me empecé a dar cuenta que estaba mal porque llegué a comer y ya no necesitaba rebajar o no estaba cerca un día de peso, que ese era como mi problema, como que me van a pesar mañana, entonces voy a vomitar lo que coma para que cuando me pese menos. No tenía nada de eso pasando en mi vida y de repente comía y después de que comía tenía esta culpa de que no lo has hecho. No lo he hecho. Se me va a pasar la hora. Me acordé de que estaba en el modus operandi. Yo comía un poquito, esperaba 1 hora, 2 horas, que tu cuerpo empezara a hacer la digestión y después iba al baño y vomitaba. Porque era más fácil. Ya la comida estaba medio digerida y estaba líquida. Claro. Mientras que si lo hacía right after comer, estaba todo completo y me dolía, Claro, era como más es súper incómodo. incómodo. O sea, no puedo creer esto. Sí. O sea, qué locura. Qué locura esto. Entonces, claro, me di cuenta que ya era un problema y que tenía que parar cuando no lo necesitaba hacer o me había comido algo sano. Pero claro, en mi mente decía, si puedo hacer esto, lo sigo haciendo y ya. O sea, me mantengo flaca y ya. ¿Sabes? Como que lo puedo seguir haciendo y puedo comer lo que me dé la gana. Puedo comer hamburguesa, puedo comer papas locura. fritas y no importa. Qué locura. Entonces me da tristeza, te lo juro. Una locura. Me da Una demasiada locura. tristeza pensar en nosotras y pensar en cualquier niña que piense de esa forma, Es muy heavy. ¿sabes? Ujú. En tu caso, por eso que dices que fue tan consciente y tan Tan normal. normal, como que es cualquier cosa, como que comes y ya Y vomito, ¿qué vas tanto? y vomitas, parte del almuerzo. Una locura, una locura. Y que gracias a Dios no llegué al punto de enfermarme, pero o sea, me Claro. pudo haber dado una gastritis grave, me pudo haber dado intolerancia a la comida, que comiera y me dieran ganas de vomitar, como Claro. que esa es otra cosa que pasó también, una de las alertas. Yo empecé a vomitar con demasiada facilidad. O sea, yo siempre he podido vomitar sin problema. O sea, nunca ha sido algo que, sabes que hay personas que no les gusta por nada del mundo. Para mí siempre ha sido muy fácil. O sea, si yo me cae algo mal y tengo un poquito de ganas de vomitar, yo prefiero vomitar y me siento mejor. Sí, total. Hay gente que no, que se aguanta todo porque o sea, no les cuesta vomitar. Entonces llegó un momento que, obviamente estos eran vómitos incitados. No era que me venían ganas. Claro. Entonces, generalmente, hoy en día, que gracias a Dios no sufro nada de esto, cuando yo me cepillo y me estoy lavando la lengua, ya tengo arcadas. O sea, es como un poquito. En ese momento yo lo hacía tanto Que tu propio cuerpo no se tenía acostumbró. sensibilidad. Se acostumbró O a sea, eso. yo trataba de incitármelo y no podía. Entonces, aquí yo no tenía sensibilidad y lo tuve que empezar a hacer más mental. Entonces, era muy impresionante que yo comía, esperaba el tiempo que te digo, iba al baño y yo mentalmente hacía así y podía vomitar. O sea, ¿qué what the fuck? Qué locura. O sea, yo con la mente ya me paraba en la poseta y ya yo podía lograr vomitar porque cuando me metía el dedo no podía. Claro. Entonces, de verdad, demasiado heavy que dentro de todo, en mi caso pudo ser controlado, pero esto es demasiado grave. No, es un problema. Es un Y problema es demasiado gigante. grave cuando de verdad lo haces por ti. Porque siento que eso fue lo que en mi caso me ayudó un poquito. Yo no lo hacía porque yo me veía en el espejo y me veía mal. Yo lo hacía porque qué ladilla tengo que hacerlo. Claro. Pero el 95% de las personas que no tienen esta situación Claro. tan particular Es con, que, con por el ejemplo, deporte... por ejemplo, en mi caso, era porque
yo quería hacerlo. Exacto. ¿Sabes? Porque Exacto. yo sí quería hacerlo, porque me sentía mal. No tanto, o sea, yo en algún punto sí quería hacerlo por verme más... Por físico, Por claro. físico. Pero era más la desesperación que yo tenía en ese momento de la ansiedad tan grande que estaba Claro. viviendo. Claro. Que no lo he contado, pero en ese momento yo me gustaba una persona y era una niña y fue una situación muy difícil para mí porque se salía un poquito de lo, De lo ¿sabes? normal. De lo cotidiano y de Exacto. lo que cualquier persona está acostumbrada. Y dentro de mi inmadurez no sabía cómo manejar yo esa situación. Ese sentimiento, esa Y sensación. había muchísimas cosas pasando por mi cabeza en ese momento. Claro. ¿Cómo manejo yo esto? ¿Cómo me siento? No sé cómo me siento. ¿Qué hago? Y todo eso me provocó tanta ansiedad que ¿Qué yo te no- dio por allí? y no dormía. Sufría de insomnio. Sufría de este problema alimenticio que que te estoy diciendo. Entonces fue bien complicado. De verdad que no es sano y no es sano que una niña tan pequeña Pasé por eso. pase por esto sola. Pero es que, ¿por qué nunca Porque pensaste en hablarlo con tu familia? ese es el tema, porque es un tema tabú, porque es un tema que Ok. uno no habla realmente, ¿sí Ok. me entiendes? Y ahí está el problema. Qué triste que una niña tenga que pasar por esto sin hablarlo con nadie, ¿sabes? Sin hablarlo con tus papás, sin hablarlo ni siquiera con tus papás, con una amiga, con un tío, con alguien de confianza que tú sientas que sea tu lugar seguro. En ese momento a mí me daba como pena decir que yo estaba pasando por esto. Y la gente me decía que yo estaba demasiado flaca. Y Y tú no, tenía para ti no. tíos y tenía familia que me decía que estaba demasiado flaca. Mis amigas me decían que estaba demasiado flaca. Y es que en mi cabeza había un mar de confusión y un mar de Por todo lo que ¿sabes? estabas viviendo también. Sí, entonces fue muy loco, fue muy loco. Y que yo siento que este tema de los trastornos alimenticios y de los problemas de que te sientes más gordita, te sientes más flaca, sigue siendo tanto tabú que a ti nadie te habla de esto. No. O sea, no hay una clase en el colegio de esto. Mientras que la educación sexual siempre ha estado allí. Siento que esta educación alimenticia Es y muy esta importante. educación de tu autoestima y de Claro. cómo te sientes y de cómo te ves es demasiado importante. Y Y a siento- mí nunca hablaron de eso conmigo. O sea, nunca fue como que... Haciendo paréntesis, de verdad te lo juro que siento que el sistema educativo del mundo tiene que tener una reforma O sea, el en sistema educativo en está muchísimos igual, aspectos, de verdad. está igual que hace 40 años cuando mi mamá fue al colegio. Ujú. Los problemas cambian, las carreras cambian, Totalmente. los intereses cambian. Es o que sea, Existen, ¿sabes? Clases y materias que tú Obsoletas. dices, ¿para qué? ¿En Tal qué cual. momento de mi vida voy a usar yo Tal esto? cual. Enséñale a mis hijos de finanzas, enséñale a mis hijos de salud mental, enséñale a mis hijos de nutrición. Pero qué, no, sí, el común denominador. Yo todavía no uso el común denominador para absolutamente nada en mi vida. tal cual, ¿Entiendes? tal cual, tal cual. Entonces, pero sí. Sigamos. Pero eso es totalmente cierto, o sea, tal cual. En estos días justo estaba riéndome con mi mamá porque estábamos usando mucho la tabla de 3. Ajá. La regla de 3, La no regla, tabla la de regla. 3. Ujú. Como que si para 1000 miligramos necesitas 200 Exacto. gramos, ¿cuánto necesitas para tanto? Exacto. Y Y yo entonces que, es 200 por esto, entre 100. esto. Ajá, y yo que, mamá, por primera vez en la vida le estoy sacando provecho a esta A la freaking regla, regla de a la 3. regla de Y tres. funcionó porque yo me acordaba, mi mamá no. Y yo que sí, mami, mira, pones aquí, y lo hicimos y funcionó. Qué brutal. cómico. La Pero X, bueno, cuando yo he despejado despejado una X para, no sé, para comprar en un tu pollo. trabajo, y que ni siquiera es que, o sea, tú estás trabajando y no has necesitado eso. En la vida real, los Ojo, cálculos ojo, que tú... de repente un ingeniero. Obvio, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Lo siento, ingenieros Pero, pero no en la cotidianidad, ¿sí me entiendes? Si Exacto. quieres ser ingeniero, tú vas al colegio, adiós, a la En la universidad. universidad te van a enseñar y en eso. tu carrera te van a enseñar exactamente Pero un niño cómo, que está pero- en el liceo y le están enseñando de trigonometría, que él no quiere, que él quiere ser cantante, es y que Total, enséñame a manejar mi dinero, enséñame a invertir mi dinero, enséñame exactamente. de nutrición, de salud mental, porque quiero ser cantante y ese mundo es difícil. ¿Sabes? Como cosas que de verdad No, y nutran preparar a la a la persona. persona. Preparar Para a la la persona vida para real. el mundo, ¿sabes? Exacto. No y sobre tanto- todo ahorita que el mundo está tan, ¿sabes? Tan diverso y tan, no sé cómo decirlo. Sí, tan- como tan- preparar más mentalmente y como que el inner self de esos estudiantes a esa Ujú. edad que están tan
como que no entienden nada. Exacto, que realmente necesitamos es Ujú. una Una guía un de vida manual real, de todo. no de la X y del Exacto, común denominador. Exactamente. Pero bueno, eso es totalmente cierto. Siguiendo con el tema, ¿cómo te diste cuenta, cómo pudiste salir de allí? ¿Cómo? Es triste, porque salí de allí porque comencé a sentirme mejor por la situación que estaba pasando. Ok. No fue O porque... sea, curaste el problema en la raíz. Realmente es triste, porque, no sé cómo decirlo, pero curé el problema con el problema. O sea, curé esos sentimientos que estaba ahí, y toda esa situación que estaba pasando en ese momento, ¿sabes? Ay, no sé cómo decirlo. Con la persona, con los sentimientos que tenías con esa persona. Sí, Sanaste porque, eso en el fondo. O porque sea, la ansiedad, o sea, voy a tratar de decirlo de nuevo. La ansiedad que sentía en ese momento era provocado por el vacío que sentía de no estar con una persona Exacto. en particular. exacto. Era Y como un el problema amoroso. Era un problema totalmente, amoroso. pero el problema se curó cuando toda la situación mejoró con esa persona. Claro. ¿Sí? Cuando ya yo había organizado todos mis sentimientos con esa persona y viceversa. Entonces es triste porque realmente no lo hice conscientemente. No Ok. dije, está pasando esto y tengo Estoy que vomitando, mejorarlo. tengo que mejorarlo. No. No, él se cortó de raíz en el momento en que mi situación mejoró con esta persona. Ok, entonces todo este tema de tú queriendo verte más flaca también estaba unido a que querías verte más flaca para esta persona. No. Nunca Entonces, fue qué para... raro, o sea, fue no, como sí. el coping de tu cuerpo. Sí, fue como O sea, una tu cuerpo mezcla, fue como una mezcla de sacó varias el cosas. dolor odiando tu cuerpo. Algo así. Porque está raro, o sea, Diciéndolo no... así, sí. O sea, Exacto. de alguna forma me sentía mal, sentía ansiedad y comencé como a reprochármelo a mí misma viéndome en el espejo, Ok, y viéndome fijamente, ok. físicamente. Exacto. Pero realmente ese dolor que yo sentía no tenía nada que ver con mi apariencia física, ¿sí me entiendes? Fue como yo se no lo unió, lo hacía agarraste porque por allí. sí, lo agarré como, no sé, de excusa. Y cuando sanaste, por eso decía como que sanaste la raíz, esto se fue. Y eso se fue. Claro. Cosa malísima, ¿sí Claro, me entiendes? porque nunca- imagínate si nunca hubiese mejorado mi situación con esta persona. ¿Cuánto más iba a pasar yo Siento que en ese mismo hueco? quizás como tú... Siento que si no hubieses podido arreglar las cosas con esa persona, el tiempo te hubiese sanado eso. El tiempo. Por pero ende, cuando imagínate. el tiempo te sanara ese problema con esa persona, quizás se iba esto. Pero también Exactamente. se abren muchas variantes porque quizás en todo ese tiempo Empeoraba la situación de vomitar. Exactamente, empeoraba o se transformaba en un problema En algo muchísimo más más heavy, grande exacto. o más grave. Sí, qué ¿Sí me locura. entiendes? Algo Y qué que difícil que realmente nunca buscaste ayuda, nunca fue No. nada que hablaste con tus papás y te No. ayudaron. nunca. Nunca. Y que eso es lo loquísimo, ¿sabes? Y qué difícil, o sea, qué arrecho también me parece que a los 15 años viviste un sentimiento tan fuerte, amoroso. Sí. O sea, tan loquísimo. fuerte que te hizo esto. Loquísimo. Imagínate Y cómo- ojo, imagínate la mentalidad de una niña de 15 años Exacto. pasando por algo así. Claro, Loco, también loco, loco. por allí tiene un poquito de sentido porque eras una niña que quizás no tenía las herramientas para salir de ese problema. Claro. Sin embargo, también, dentro de todo, era un problema pequeño. ¿Sabes? Como que eras una niña, era un problema que te gustaba a alguien y no entendías cómo entenderlo. Valga la redundancia. Sí. Pero imagínate una persona que está casada con hijos y se le viene el mundo abajo porque la dejan o porque, ¿sabes? Como algo a mayor escala de adultos. Ujú. Qué difícil. Claro. O sea, no sé, me parece muy impresionante eso, como tu cuerpo sintió tan profundo, tan chiquita. Sí, totalmente. Como- Y yo lo pienso ahorita y me parece una locura. Exacto. Porque incluso te digo, obviamente somos niños y de repente en mi momento, y la mente es engañosa, ahorita tal vez yo lo pienso y lo pienso con la misma intensidad con lo que lo sentí en ese momento, pero lo pienso y digo, wow, qué locura, Pero ahorita lo pudieras manejar diferente. qué locura. Yo espero que sí.
Espero que yo. Sí, ahorita yo siento que mi mente está muchísimo más capacitada para Claro, eres cualquier, te juro. cualquier clase de situación La que tenga que ver situación. con Con eso. sentimientos y Sí, con exactamente. entenderte. Ahorita, ¿sabes? Uno sabe cómo manejar sus Sí, sentimientos. eso también es tal cual. Hay situaciones que nos sobrepasan y obviamente uno como que se Y si no, desbalancea. y si no tienes las pero- herramientas, si y no ahorita- tienes los conocimientos para sobrellevarla, tienes las herramientas para buscar cómo sobrellevarla. Eso era justamente lo que te iba a decir. Y ahorita tengo la confianza de poder expresarme mejor. En ese momento yo era como que no puedo decir nada o me siento extraña. Ahorita yo siento que con un problema así no dudaría en buscar ayuda. Claro. En buscar ayuda y hablarlo también, tal vez con una amiga, con mi mamá, ¿sabes? Es que siento que, claro, también esto nos pasó en la edad más difícil, en plena adolescencia, en plena rebeldía, en plena Claro. no quieres hablar con nadie, te sientes que todo el mundo te juzga, sientes que Y nadie, que nadie te entiende, sí. Entonces también es como esa parte, no tenías madurada esa parte, y yo tampoco, Exacto. de ir y hablar, mi mamá, tengo este problema, jamás. Exactamente. ¿Sabes? Era como algo que tú estabas viviendo dentro de ti, pero Que me encantaría realmente, ¿sabes? En un futuro, si tengo hijos, ¿sabes? tener De- ese tema mucho más sí, presente. dejarles saber, mira, esto es un tema. Puede es- pasar, es- yo estoy aquí. Es algo real que le puede pasar a cualquier persona y no quiero que dudes en ningún momento de dejarme saber si estás pasando por un Tal momento cual. así. Tal cual. Como dejarles saber que tú estás allí para lo que sea que está pasando. Exacto. Y aunque siento que nuestros papás, o sea, mis papás estuvieron para mí En todo. absolutamente todo, Pero eran temas que no... pero no tan específico. No, y eran temas que realmente... No es que si no se tocaban porque, ay, no hables de eso porque eso es un tabú. Simplemente no. Siento que tú Nunca, tal vez ellos no se imaginan que uno esté pasando por eso. nunca se van a imaginar que tu hija va a pasar por eso. Exacto. ¿Sabes? Entonces quizás va un Exactamente. poquito por allí de la mano. Pero bueno, en mi caso, yo la verdad, como te digo, nunca fue un problema mío, que nació de mí. Fue un problema que lo hice por los demás. Claro. Para que no me regañaran o para que no me dijeran que estaba mal. Pero tengo una amiga que sí lo hizo por mucho más tiempo. Okay. Y yo me preocupé porque yo dije, ya yo no lo estoy haciendo, no tienes la necesidad de hacerlo, ¿por qué lo sigues haciendo? Claro. Y ella se excusaba en lo mismo que te acabo de decir, como que yo lo tengo todo controlado, en cualquier Oh, momento pero en su caso sí lo llevó a más. lo hizo por más tiempo. Oh. Realmente nunca he hablado esto con ella, si ella de verdad, cómo lo sentía ella. Nunca he llegado a ese tema, o sea, obviamente lo vivimos juntas, pero Claro. éramos unas niñas, entonces nunca pensábamos más allá. Pero ahorita sí me gustaría hablarlo con ella porque ella lo hizo mucho más tiempo. Y en su caso, cuando yo le decía como que, marica, ya, o sea, ya no lo necesitas hacer, tú estás flaca, tú estás bien, tú todo, ella siempre me decía como que, marica, yo lo tengo súper controlado. O sea, cuando yo quiera voy, me como 3 hamburguesas y ya. No sé qué tan real era esa respuesta, ¿sabes? Pero quizás sí, porque así me sentía yo. Ujú. Yo decía como que, o sea, no hay ninguna fuerza sobrenatural que me haga hacer esto, simplemente lo hago porque quiero y cuando no quiera no lo hago y ya. Claro. Y por eso lo dejé de hacer, porque empecé a sentir que ya no lo tenía tan controlado. Ya vomitaba con la mente, o sea, Sí. si yo quería, lo hacía y, No, y estabas empezando a sentir la estaba culpa. empezando a sentir culpa. En plan, mira, ya ha Ay, pasado no lo he hecho. No lo 2 he horas hecho. y no lo he hecho, tengo que... No lo he hecho. Y empecé a usar también. Antes lo hacía que sí. Ay, 2 días antes del día que me pesaban. Lo empecé a hacer siempre. Porque fue eso. Me puse... I got too comfortable. O sea, me sentía muy confiada con lo que estaba haciendo. Como muy... Ay, sí, en mi zona de confort. Como que como lo que me haga... O sea, encontré la solución. Esa era mi mente. Era como que encontré la solución a que engordo. Qué Pues locura. como y lo vomito y ya. Qué locura. Y que también qué impresionante que a esa edad tuve la capacidad de decir, verga, ya, porque me estoy sintiendo culpa y lo dejé de hacer. Ahí Claro. tenía como casi 17. Estaba un poquito más grande. Porque esto fue, yo tenía 16. Y lo dejé de hacer llegando a los 17 más o menos. Entiendo. Pero ciertamente siento que esto no dejó en mí, obviamente me marcó demasiado. Y más ahorita pensándolo como adulta es como, what the fuck. Pero no siento trauma. Exacto. No siento que es algo que me impacta. Claro. No sé, quizás como lo que estaba diciendo, a lo mejor alguien me ve y me dice como que obviamente sí lo sufriste y quizás no te has dado cuenta, nunca lo he hablado con un terapeuta tampoco, me gustaría quizás en una terapia, ¿sabes? Ver de dónde viene Tocar eso, eso. de dónde viene esa sensación de, ay, lo tengo controlado. ¿Cómo tienes eso? O sea, Sí, what the fuck. claro. Entiendo. En mi caso,
A mí también, igual. No siento que haya habido alguna especie de, ¿sabes? De antes y después en ti. Sí, totalmente. Pero lo pienso ahorita y me da un poquito de sentimiento. En plan, qué triste todo lo que viví en ese momento y cómo me sentía. Y cómo esos sentimientos me hicieron o me llevaron a hacer esto. ¿Sabes? Claro. Como qué fuerte, me parece súper fuerte. Te Y lo que juro. así como te llevaron a este problema que por muy serio que sea, es algo controlable. Sí. Te podían haber llevado a algo muchísimo peor que ni siquiera quiero decir, ¿sabes? Como Exactamente. Y es demasiado grave. Sí. Y es demasiado delicado. Es muy importante Y por que lo de menos- verdad aprendamos sobre todo esto. Ujú, y por lo menos en tu caso fue por algo que estabas sintiendo tú, tu corazón. Sí. Pero en este caso fue algo que me hicieron hacer. Sí. Una industria de mierda. O sea, la gimnasia, que por más que yo amo mi deporte y que era... O sea, yo amaba mi deporte, todavía yo amo la gimnasia y si tengo una hija que hiciera gimnasia, es un mundo demasiado heavy. Demasiado heavy con todo este juego mental. Tienes que tener demasiada fuerza mental, demasiada disciplina, demasiado todo. Y, o sea, si yo tengo una hija que está en gimnasia y llega a hacer algo así tan profesional, como tan alto nivel, algo con tanta exigencia, terapia, todas las semanas. Totalmente. O sea, que ella tenga un apoyo de dónde agarrarse, porque siento que ese mundo siempre ha sido muy, muy estricto con niñas muy chiquitas. Es un deporte, no es como por ejemplo el fútbol, que de ellos se hacen estrellas profesionales después de los 20, 25 años y su momento más, su mayor apogeo es entre 24 y 30. ¿Sabes? Que es lo que uno se ve, o en el tenis, que también ya la gente es adulta. Claro. En la gimnasia son niñas, 14 años, y ya te están exigiendo con demasiada Como si fuese un fuerza, adulto. como si fueses un adulto. Y no solo exigiéndote físicamente, exigiéndote de, eres una gorda, o sea, tienes que rebajar, no comas, no puedes comer eso. O sea, te hacen crear una relación con la comida demasiado mala. Qué Demasiado locura. mala y demasiado Qué- desinformados. Como, no comas carbohidratos. No puedes comer carbohidratos, o sea, los carbohidratos te engordan. Eso Qué- está demasiado qué locura mal. Y qué rabia, qué impotencia O me da, te lo sea- juro, porque es algo que yo estoy 100% segura de que sigue pasando. Claro. Y que siguen habiendo estas personas que le inculcan a estas niñas, a estas bebés, porque éramos unas bebés, a que se sintieran mal con la comida o que crearan malas relaciones con la comida, ¿sabes? Y ese problema es tan grave, tan- Cuando realmente una niña no tiene que estar pendiente, pero de absolutamente nada de eso. Y que hoy en día, por lo menos yo ahorita con mi novia estamos haciendo un plan alimenticio con un nutricionista que nos dijo nuestro plan alimenticio y ninguna comida es mala. No, para nada. Ninguna comida te hace engordar. Para El problema nada. Son es las cantidades, la cantidad las porciones que usas. y la frecuencia que lo hagas. Porque a ti no te Exactamente. engorda comerte un perro caliente un día a la semana. A ti te engorda comer perro caliente todos Todos los los días. días. Es así. Pero que tú te comas esas satanizar las comidas está demasiado mal. Claro. Y en el deporte, y todavía en la vida real. O sea, tú hablas con cualquier persona de 30 años, 40, hasta jóvenes, y que no estoy haciendo dieta, no estoy entonces, comiendo carbohidratos. Solamente lechuga. Lechuga y pollo. Me desayuno es un vaso de agua con una taza de café. Porque si no, no. O sea, una relación con la no. comida malísima. Simplemente haces que crees que o sea, le haces creer a tu cerebro que comer está mal. Ujú. Cuando realmente es todo lo contrario. Tú necesitas comer para lo que sea, para el fin que tú desees con tu cuerpo. Tú quieres agarrar masa muscular, tú tienes que comer. De una Tú manera. quieres, de una forma, exacto. Tú quieres perder grasa, tú tienes que comer. Tú no puedes dejar de comer. Y o sea, que todo es siempre- de una forma, pero de una forma saludable. Y siempre tiene que ser algo sostenible en el tiempo. Totalmente. O sea, en estos días hablé con una amiga y me dijo, no, bebé, ahorita estoy cero carbohidratos, estoy comiendo pura ensalada y proteína porque quiero rebajar. Y yo le dije, coño, bebé, pero eso no es sostenible con el tiempo. Claro. Y me dice, no, pero es que nada más lo estoy haciendo 2 semanas. ¿Para qué 2 semanas? Pero Más a mi escúchame esto, favor. ¿para qué 2 semanas? Después de las 2 semanas... Es peor. Es absolutamente peor. Porque Exacto. después de las 2 semanas, capaz, y sentías tanta restricción... Vas a comerte que vas a el comer mundo. totalmente, vas a comer el doble de lo que no comiste en Y en tienes ese todo el tiempo. efecto rebote porque tu cuerpo es demasiado inteligente. O sea, tu cuerpo cuando tú le dejas de dar lo que necesita, él se pone en alerta. Exacto. Y luego de esas 2 semanas, cuando le empieces a dar todo lo que no te comiste,
él guarda todo eso. Entonces Exacto. es peor, vas a engordar el doble. Por eso es que este tema es demasiado deep y siento que hay que hacer un episodio entero de esto, que lo queremos hacer como de buenos hábitos alimenticios. Y todo el mundo es diferente. Necesitas un nutricionista que te enseñe a comer. Exactamente. Y esa niña de 13 años que está en gimnasia o que está en ballet o que está en modelaje no necesita dejar de comer. Necesita que la enseñen a comer. Es que está científicamente comprobado que las dietas restrictivas no sirven No en funcionan, lo absoluto. tal Eso cual. no funciona. Eso te va a funcionar mientras lo estás haciendo. Sí vas a ver resultados mientras lo estás haciendo. Pero tú no estás manteniendo, tú no estás creando un hábito. No es sostenible. Tú no te estás viendo dentro de 3 años o durante 5 años manteniendo exactamente la misma dieta que comiendo estás teniendo. lechuga y pollo. Y No tomándote existe. un vaso de agua. Eso no es sostenible en el tiempo. No es sostenible, no es sano y no vas a poder. Y si lo haces porque tienes ese nivel de disciplina, te vas a hacer un daño. Yo creo que ya nos estamos extendiendo. Esto increíble. está buenísimo, es para el próximo episodio. Sí. Pero bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Estuvo bien Me deep, gustó, bien estuvo deep. emocional. Por favor, no olviden terapia si sienten que Díganos en algún los momento- comentarios o escríbanos por los DMs de Instagram, que aquí en pantalla está saliendo Nicole Príncipe, Aurora Rábago y Viceversa Podcast con 2T en Instagram. Díganos si alguna vez han pasado por algo similar y si necesitan cómo- ayuda, Sí, algún consejo, o sea, totalmente. algo en lo que los vamos a ayudar, porque siento que este tema necesita ser mucho más viralizado. viralizado más visible. y más apoyado, que yo creo que entre todos podemos apoyarnos, ¿sabes? A buscar una salida y a buscar una opción más bonita de ver las cosas, porque Yes. todo tiene una solución. No hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista. Sí. Nicole, me 50 años. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista. Nosotras en Estados Unidos. Pero bueno, ahí Canción. dejémoslo hasta los 100. Ah, mi cuerpo que lo resista. Sí, este fue todo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Y nos vemos el próximo jueves.